Bienvenidos una vez S a su canal favorito de chismes, dramas y todo lo que concierne al mundo del espectáculo turco. Estoy aquí como siempre lista para traerles la última, la S jugosa, la que dando de copyright hablar en todas las redes sociales. Hoy, mis amores, vamos a sumergirnos en una historia que ha mantenido en vilo a miles, si no millones, de fans alrededor del mundo. Lo adivinaron, vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Esa pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N en Erkenci Quay, y que, después copyright S, nos lo rompió superíndice 3 con una separación superíndice 3N que nadie terminaba de entender. Pero hoy, tenemos noticias que les van a encantar. Vamos a analizar, a diseccionar y a revelar todo sobre esa crisis que los separó superíndice 3, y lo es importante si hay o no una reconciliación superíndice 3N en el horizonte. Pero antes de que empecemos con este chismecito que que arde, no olviden darle un buen like a este vídeo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de salseo turco. Ahora vamos al grano. Bien, a ver, pongo monos en contexto. Para aquellos que no copyright N tan familiarizados, Can Yaman y Demet Özdemir fueron la pareja del momento gracias a la exitosísima serie Erkenci Quay, también copyright N conocida como Pug Haro Show más menos Ador. La química entre ellos era palpable, traspasaba la pantalla, y eso obviamente encendió superíndice 3 la llama de la especulación superíndice 3N entre los fans. Todos querían que su amor fuera real, no solo actuado. Y la verdad es que durante un tiempo lo fue. Can y Demet mantuvieron una relación superíndice 3N que, aunque intentaron mantener en privado, era evidente para todos. Fotos robadas por los paparazzi en restaurantes románticos, entrevistas donde se dedicaban miradas superíndice 3 implices que decuan que 1000 palabras. Apariciones públicas donde la tensión superíndice 3N era tan palpable que casi podías tocarla, todo apuntaba a que estaban profundamente enamorados. Eran la pareja perfecta, el cuento de hadas que todos querían ver. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. De repente, como un trueno en una noche de verano, comenzaron a surgir rumores de crisis, de peleas en el set, de celos enfermizos, de agendas incompatibles. La prensa turca, siempre al acecho, se encargó superíndice 3 de alimentar el fuego con informaciones contradictorias y declaraciones ambiguas de fuentes cercanas a la pareja. Y finalmente llegó superíndice 3 la confirmación superíndice 3N, frua y distante, a trabu copyright S de un comunicado oficial, Can Yaman y Demet Özdemir han terminado su relación superíndice 3N. El shock fue total. El fandom explotó superíndice 3. Las redes sociales se convirtieron en un mar de lágrimas virtuales, emojis rotos y preguntas sin respuesta. Nadie entiendo a copyright agua pasado. Superíndice 3 ¿mo era posible que una pareja tan enamorada, que irradiaba tanta felicidad, terminara de esa manera tan abrupta y dolorosa? Las teorías, por supuesto, no se hicieron esperar. Cada fan tenía su propia versión superíndice 3N de los hechos, cada blog de chisme su propia exclusiva, que generalmente contradecua la anterior. Algunos decuan que los celos enfermizos de Can, que era percibido como bastante posesivo y controlador, han sido la causa de la ruptura, hartando a Demet con sus constantes interrogatorios y desconfianza. Otros apuntaban a las exigencias implacables de sus carreras, que les impedían pasar tiempo juntos, alejándolos físicamente y erosionando la base de su relación superíndice 3N. Y también copyright N estaban los que aseguraban, con la certeza de quien conoce la verdad absoluta, que una tercera persona, una joven actriz o un apuesto director, se había interpuesto en su camino, seduciendo a uno de los dos y sembrando la discordia en la pareja. Pero la verdad es que durante mucho tiempo, ni Can ni Demet hablaron abiertamente sobre las razones de su separación superíndice 3N. Se limitaron a hacer declaraciones copyright ricas sobre la importancia de la privacidad, el respeto mutuo y la necesidad de proteger sus sentimientos, pero sin entrar en detalles que pudieran saciar la sed de información superíndice 3N de sus seguidores. Esto, obviamente, no hizo que alimentar la especulación superíndice 3N, el morbo y la ansiedad de la prensa y los fans, que anhelaban saber la verdad de esa abrupta ruptura. El silencio se convirtió superíndice 3 en el combustible perfecto para la maquinaria de rumores y conjeturas, haciendo que la situación superíndice 3N fuera aún confusa y dolorosa para todos los involucrados.
Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, mis queridas amigas y amigos. Porque después copyright ese de aún más menos os de silencio sepulcral, de evadir preguntas y de mantenerse al margen del escrutinio público, can llaman, finalmente ha roto su silencio. Como un volcán N que entra en erupción superíndice 3N después copyright, ese de un largo periodo de inactividad. El actor ha decidido sincerarse sobre su relación superíndice 3N con Demet y revelar algunos detalles desconocidos sobre la crisis que lo separó superíndice 3. Agun rense porque esto se pone bueno. En una entrevista reciente para una revista italiana de renombre, el actor se mostró superíndice 3 MUP ese abierto y vulnerable que nunca. Después copyright ese de aún más menos os de mantener una fachada de fortaleza y evitar hablar del tema, can decidió superíndice 3 que era hora de contar su verdad, de poner fin a las especulaciones y de darle un cierre definitivo a ese capítulo de su vida. Según Can, la principal causa de su ruptura con Demet fueron las presiones mediáticas y el constante acoso de los paparazzi. Era muy difícil vivir nuestra relación superíndice 3N con tanta gente opinando y metió copyright 2 en nuestras vidas, declaró superíndice 3. No podíamos salir a cenar tranquilos, no podíamos caminar por la calle sin ser fotografiados y grabados. Era agobiante una jaula de cristal donde cada uno de nuestros movimientos era analizado y juzgado por miles de personas. El actor explicó superíndice 3 que la constante presencia de los medios y la presión superíndice 3N de tener que mantener una imagen perfecta frente al público terminaron afectando su relación superíndice 3N. La privacidad, un elemento fundamental para cualquier pareja, se ha convertido en un lujo inalcanzable. Cada discusión superíndice 3N, cada desacuerdo, cada momento de intimidad era susceptible de ser capturado por una CU mara y difundido en las redes sociales, generando un circo medio tico que les impedía resolver sus problemas de manera sana y constructiva. Además ese can confesó superíndice 3 que ambos tenían personalidades muy fuertes y que a veces chocaban. Demet es una mujer muy independiente, talentosa y con mucho carácter, dijo. Y yo también copyright en soy bastante testarudo, impulsivo y apasionado. A veces era difícil llegar a un acuerdo, ceder y encontrar un punto medio. El actor reconoció superíndice 3 que sus diferencias de carácter, que al principio habían sido un atractivo mutuo, terminaron convirtió copyright 2 en un obstáculo para la relación superíndice 3N. La falta de comunicación superíndice 3N efectiva, la dificultad para expresar sus sentimientos y la incapacidad para manejar los conflictos de manera constructiva fueron minando poco a poco la base de su amor. Pero lo mun es sorprendente lo que realmente dejó superíndice 3 a todos con la boca abierta, fue cuando Can habló superíndice 3 sobre los celos. Aunque negó superíndice 3 rotundamente que fueran la principal causa de la ruptura, admitió superíndice 3 que su jugaron un papel importante en el desenlace final. Yo soy un poco celoso, lo reconozco, confesó superíndice 3. Pero no era algo enfermizo, obsesivo o controlador. Simplemente me preocupaba mucho por Demet, la amaba profundamente y no quiero perderla. El actor explicó superíndice 3 que sus celos, aunque infundados en la mayoría de los casos, eran producto de su inseguridad y de su miedo a perder a la mujer que amaba. La fama, la atención superíndice 3N de otros hombres y la incertidumbre del futuro alimentaban sus dudas y lo llevaban a actuar de manera posesiva y protectora. Sin embargo, insistió superíndice 3 en que nunca llegó superíndice 3 a controlar a Demet ni a limitar su libertad. Ahora bien, y aquí viene la pregunta del millón superíndice 3N, la que todos se estuvieron haciendo, ¿Q copyright hay de la reconciliación superíndice 3N? ¿Existe alguna posibilidad, por remota que sea, de que Can y Demet vuelvan a estar juntos y retomen su historia donde la dejaron? Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes, mis chismosos favoritos. Prepárense para el plot twist. Porque según Can, la puerta no estuvo completamente cerrada. Oigan bien, la puerta no estuvo completamente cerrada. Esto quiere decir que hay una luz de esperanza, una pequeña más menos arrendija por donde se cuela la posibilidad de un reencuentro. El fandom Candem estuvo de fiesta. Nunca digo nunca, afirmó superíndice 3 el actor con una sonrisa enigmática. Demet es una persona muy especial para mí y siempre la voy a querer. No su copyright nos deparará el futuro, pero estoy abierto a la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N, si es que el destino así lo quiere. Estas declaraciones obviamente han encendido la esperanza de los fans de Candem,
que han estado esperando este momento durante aún más menos os. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, de montajes de fotos de la pareja, de vídeos con sus mejores momentos y de peticiones desesperadas para que la pareja se dé copyright una segunda oportunidad. Y la verdad, yo también copyright en estoy cruzando los dedos para que esto suceda. Será el cuento de hadas perfecto, el final feliz que todos estamos esperando. Pero seamos realistas, mis amores, las cosas no son tan sencillas como parecen. Hay que tener en cuenta que Demet Özdemir, actualmente casada con el famoso cantante Oyuzhan Párrafo. Y aunque hay rumores persistentes de crisis en su matrimonio, alimentados por la falta de apariciones públicas juntos y por ciertos comentarios ambiguos en las redes sociales, no hay nada confirmado oficialmente. Además de ese, Demet no ha hecho ninguna declaración superíndice 3N pública sobre las palabras de Can. Hasta el momento, la actriz se ha mantenido en silencio, sin confirmar ni desmentir los rumores de reconciliación superíndice 3N. Así que por ahora todo son especulaciones, conjeturas y castillos en el aire. Pero como dice el sabio refrán N, la esperanza es lo último que se pierde. Y yo personalmente creo que Can y Demet tienen una conexión superíndice 3N muy especial, una química innegable y un amor que a pesar de los obstáculos, sigue latente en sus corazones. Q copyright en sabe tal vez, alguna dúa, el destino los vuelva a unir y les du copyright la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en su historia. Mientras tanto nos toca esperar, observar y analizar cada uno de sus movimientos. Estar atentos a sus redes sociales, a sus entrevistas y a sus apariciones públicas en busca de alguna seu más menos al que confirme o desmienta los rumores de reconciliación superíndice 3N. Lo que es seguro es que esta historia aún no ha terminado. Y yo por supuesto estaré copyright AQU como siempre, para mantenerlos informados de todas las novedades, de todos los chismes y de todos los detalles jugosos que surjan en el camino. En resumen, mis amores, hemos descubierto que la presión superíndice 3N medio urtica, las personalidades fuertes, los celos y la falta de comunicación superíndice 3N jugaron un papel importante en la separación superíndice 3N de Can Yaman y Demet Özdemir. Pero también copyright N hemos visto que Can no descarta una reconciliación superíndice 3N en el futuro. La esperanza renace para los fans de Candem. Esto es como un culebro superíndice 3N turco de la vida real. Gracias por acompañar más menos arme en este chismecito jugoso. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo, revelador y lleno de salseo. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Can y Demet deberán darse una segunda oportunidad? ¿O es mejor que cada uno siga su camino y busque la felicidad por separado? Du copyright genme sus comentarios abajo. Quiero saber qué copyright piensan ustedes. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigas y amigos y de suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras superíndice 3 y más exclusivas. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Ciao, ciao. Besitos, mis amores. Y que viva el salseo turco.